Hola, buenas, soy Fernando Viñuela, bienvenidos a Mama Guaja y hoy os voy a hacer una receta sabrosa y muy sencilla. El plato que vamos a hacer son unos huevos con yema líquida, patata, foie y trufa. Para ello vamos a utilizar una patata agria, unos huevos, que en este caso son de gallina araucana, aunque bueno, podéis utilizar unos huevos camperos en casa o unos huevos de casa, lo mejor posibles. Foie fresco, una trufa tubermen alosporum, que es la trufa de invierno, que es la que tiene más aroma, una sal de escama y un aceite de oliva virgen extra. Vale, para lo primero de todo vamos a cortar la patata en finas láminas para después pocharla. Vale, el grosor de la patata tiene que ser de unos 2-3 milímetros aproximadamente para que a la hora de echar la clara del huevo caliente quede como pegada a la patata y la patata quede un poco crujiente pero también un poco blandita por dentro. Vale, ya tenemos la patata pochada, entonces le vamos a dar un último golpe en la freidora a fuego más fuerte para que coja un poco de crujiente y quede un poco dorada. Siempre con el aceite bien limpio, en casa lo podemos hacer también en una sartén honda, con el aceite a unos 180 grados aproximadamente. Nada, sería cuestión, como la patata ya está blanda y pochada, sería cuestión de un minuto, 30 segundos, un minuto para que acabara de dorar. Una vez tenemos la patata bien frita ya, la echamos en la sartén, que esté bien caliente, le vamos a añadir un poco de sal, le vamos a echar la clara de huevo, solo la clara. Y vamos a remover bien, para que la clara cuaje y se vaya pegando a la patata. El foie lo rallamos o bien con una cortafiambres o un cuchillo bien afilado para que quede más o menos así. Si está el foie congelado o muy frío, mejor, será mucho más fácil de rallar para luego echar encima y luego lo fundimos con un soplete. Vale, pues ahora sería el emplatado. Nosotros vamos a utilizar un aro y vamos a poner los huevos con la clara de huevo dentro de este arito. Una vez está emplatada la patata con la clara, vamos a levantar el aro y vamos a verter por encima las yemas batidas, solo batidas. Lo bueno que tienen los huevos de gallina araucana, una gallina campera, es que son muchos, tienen la yema más densa, tienen más proteína y dan más sabor al plato. A continuación vamos a añadir el foie rallado. Con ayuda de una cuchara lo colocamos encima del huevo. Lo justo, tampoco es bueno poner demasiada cantidad de foie, porque si no nos iba a quedar demasiado grasiento. Con ayuda de un soplete, o en casa si no tenéis soplete le podéis pegar un golpe en el horno, vamos a derretir el foie para que no nos enfríe mucho el huevo. Y le vamos a añadir un poco de sal Maldon. Por último, vamos a coger una trufa y la vamos a rallar encima. Y este sería el plato final. Huevos con yema líquida, patatas, foie y trufa. Mi consejo para este plato sería utilizar unos buenos ingredientes. Una patata agria, que va muy bien la fritura, un huevo campero, en nuestro caso es de gallina araucana, pero vale cualquier huevo campero o de casa, y una trufa tubermen alosporum, que es una trufa de invierno que tiene mucho más aroma. Siempre que hay buenos ingredientes y buen género, el plato va a salir mucho más rico y mucho mejor.